Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos que compartimos la fe en Jesucristo. Una vez más juntos para disfrutar de este momento de manera virtual y rogando a Dios de que el Espíritu Santo nos esté hablando al corazón. Que la palabra leída, la oración, las canciones sean realmente algo que nos lleguen a nuestra vida de una manera especial y que no seamos los mismos al terminar este momento. Quería compartir con ustedes un salmo. Les recuerdo, los salmos era el cancionero del pueblo de Israel, escrito por salmistas, personas diferentes, muchos de ellos escritos por el rey David, donde se expresaban de diferentes maneras, momentos de alegría, momentos de tristeza, enojo, adoración plena a Dios, mucho pedido, momentos de sufrimiento, momentos de abundancia. Y quería leer ahora un salmo que es el Salmo 31, que lo escribió el rey David en un momento muy complicado de la vida de él. Momento que estaba perseguido, oprimido, que estaba sufriendo violencia física probablemente, que estaba escapando, que estaba mal. Y lo que quería leer es el Salmo y ver cómo va progresando en el momento de angustia y cómo él, a través de la oración a nuestro Dios, va entendiendo y el Señor se le va revelando. Y termina, tal vez no con el problema solucionado, pero sí adorando a nuestro Dios. Y esa es la idea. Orar al Señor y rogarle muchas veces no significa que se nos va a solucionar el problema en ese momento, pero vamos a tener esa paz que solo Dios da. Y dice así el Salmo, comienza así el Salmo 31. En ti, Señor, busco refugio, jamás permita que me avergüencen. En tu justicia líbrame. Inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Más adelante, cuando va entendiendo y el Señor le va hablando, dice: pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y de mis perseguidores. Que irradie tu faz sobre tu siervo. Por tu gran amor, sálvame. Cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen, que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. Al amparo de tu presencia los proteges. En tu morada los resguardas de las lenguas contenciosas. Y acá el final. Bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí cuando me hallaba en una ciudad sitiada. En mi confusión llegué a decir: he sido arrojado de tu presencia. Pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Amen al Señor todos sus fieles, Él protege a los dignos de confianza. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Es la palabra de Dios. Es la palabra escrita por David en momentos complicados. Repito, no sabemos si después de esa oración se cumplió lo que él quería, pero sí sabemos que después de esa oración él fue entendiendo del amor y la misericordia de Dios. Le pedía compasión y el Señor se la respondió. Dice al final Pablo y nos dice a nosotros: amen al Señor todos sus fieles, Él protege a los dignos de confianza. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Fíjense que estos momentos complicados en la vida de David sirvió de alguna manera para ayudarnos a nosotros, a darnos un consejo, a que amemos al Señor. Y de esto se trata la vida, de recibir el amor de Dios, el perdón de Dios, la compasión, y de esa manera poder servir no solo a Él, sino servir a los que tenemos al lado. Vamos ahora a cantar juntos un hermoso salmo, que es el Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo de Dios
morará bajo sombras de amor. ¿Lo cantamos juntos? El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y su pie nunca resbalará. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con él, comunión disfrutar, por siempre su nombre alabar. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, siempre vives y siempre reinarás. Dios te exalto, eres todo para mí, la creación canta de ti. Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Dios te exalto, eres todo para mí, la creación canta de ti. Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey. Me quedó dando vuelta por la mente el pasaje que leí recién, que escribió el rey David, ese salmo, donde muestra un David de una manera muy fuerte, ¿no? Un hombre doblegado, un hombre angustiado, un hombre con miedo, un hombre perseguido, un hombre que recibía burlas de los demás, peligro de muerte. Y lo que hace David en ese momento es clamar a Dios, rogar a Dios. Seguramente se tiró en el piso. En esa época las personas y ahora también, ¿no? Pero en esa época una forma muy gráfica era tirándose al piso para rogar al Señor. Y el Señor le contesta. El Señor le contesta y él lo adora, lo alaba y le da gracias. Y lo que me gusta del final del Salmo es que David no se queda con esa bendición solo para él, sino que la comparte con nosotros y nos dice: hagan ustedes lo mismo. En momentos de angustia,
de desesperación, clamen al Señor. Y Él los escucha. Y con su infinita gracia y amor, les da una mano. Y pensando en esto de David, de que no se quedó para él con esa enseñanza de vida, sino que la compartió con nosotros, pensando en eso, se me vino también a la mente el tema de la ayuda. En nuestra iglesia tenemos la bendición de contar con personas, con hermanos que están ayudando. Hay muchísimas formas de ayuda. Hay hermanos que de manera anónima dan su tiempo para visitar. Hay personas de nuestra iglesia que dan su tiempo para preparar comida para hogares de niños. Hay personas que nos agarran y nos dicen: Beto, estás gordito. El médico te dijo que tenés presión alta. Va, más que el médico, la medición de la presión. Hacé la dieta, no comas sal. Hacé el ejercicio que necesitas. Hay personas que nos agarraron en un momento donde estábamos totalmente desorientados. No sabíamos qué hacer, desde lo laboral, desde decisiones sentimentales. Y están esas personas ahí, que nos ven y que nos tienen compasión y nos aman. Hay personas que buscan hacer eso, buscando solo el beneficio de ver una sonrisa en el otro. Hay personas que hacen estas cosas sabiendo de que el Señor es glorificado a través de lo que hacemos. Si el Señor nos ama de esa manera, ¿cómo no podemos amar a los demás de esa manera? Repito, hay miles y miles de formas de ayudar. Me gusta en el libro de los Hechos, cuando apenas nace la iglesia, después de esa predicación del apóstol Pedro, y cuando desciende el Espíritu Santo y empieza a formarse la iglesia, lo primero que pasa como consecuencia de tener al Espíritu Santo en el corazón de esas personas fue la de compartir. La de compartir no solo la fe en Jesucristo, sino también de compartir las cosas, de compartir el tiempo, no solo lo material, sino el tiempo, estar al lado, escuchar y también dejar ser escuchados. De esa manera el Señor se reveló en esa época. Y las personas que veían de afuera esto que pasaba, no lo podían creer. No podían creer cómo estaba pasando eso. Y la Biblia dice que el Señor, nuestro Dios, añadía las personas que iban a conocerlo, las personas que iban a ser salvas. Me gusta mucho en Hechos también, al final, en el capítulo 20, cuando el apóstol Pablo dice: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. El desafío de esta pequeña reflexión es: más bienaventurada dicha es dar que recibir. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a dar en función de tus fuerzas, pero sabiendo que el beneficio es personas que estén mejor, personas que se acerquen a Dios? Ayudar a personas que están buscando a que se encuentren con nuestro Señor. Ayudar a personas que están en momentos complicados y tienen que tomar decisiones, a que tomen buenas decisiones. Hay más dicha en dar que en recibir. Que el Señor te bendiga. Seguimos compartiendo. Gracias. Hermanos, oremos. Padre eterno, gracias por permitir nuestra unión espiritual a la distancia. Y hoy también, cumpliendo los protocolos exigidos, se va a realizar un primer reencuentro de forma física desde marzo de este año. Gracias, Padre, por tomar control de todas las cosas que quizás para muchos parecen imposibles que ocurran. Permite, Señor y Padre amado, sobreponernos a nuestras preocupaciones, a las tristezas y a los miedos.
te pedimos que nos fortalezcas para buscarte y descansar en ti cada día. Enséñanos el camino de tu palabra, de tu luz, Padre. Aléjanos de la oscuridad. Padre y Señor nuestro, que siempre se cumpla tu voluntad. Tú que conoces nuestras múltiples necesidades, hoy te pedimos que pongas tu mano en mejorar la situación económica, que no falte el techo, fuentes de ingreso y alimentación en los hogares más necesitados. Padre, que tu luz ilumine la recuperación mundial en salud y se consigan alternativas contra la pandemia. Señor, te pedimos seguir viendo tus milagros y tus propósitos. Hoy en especial, clamamos ante ti, Padre, por los hermanos y amigos de nuestra congregación. Por Ariel, quien es conocido de nuestra hermana Silvia, quien sufre de epilepsia. Por la recuperación plena luego de su operación de Olga, Lidia y Angélica. Te pedimos por Esther, tía de Julio, Mirta, madre de nuestro hermano Cruz, Luis y Margarita Palau, Ana y Coco, por fortaleza y compañía en estos momentos. Mirta, prima de Adina, quien será operada, ilumina y da sabiduría a los médicos que la van a intervenir. Padre, bendice a todos nuestros amigos, sus vidas, sus familias y sus necesidades. También te pedimos, Padre, que des fortaleza y sabiduría en tu palabra a cada una de nuestras familias. Llena nuestras almas de humildad, amor y bendiciones. Por el pastor Ezequiel y su esposa, por los ancianos de nuestra iglesia, para que los ilumines y guíes en su vida espiritual y ministración de nuestra congregación. Te lo pedimos y agradecemos, todo en el nombre de Jesús. Amén. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Y cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad.
Yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol, y a decir verdad, nada tiene sentido, es como persigue el viento. Lo que está mal no puede corregirse, lo que se ha perdido no puede recuperarse. Me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaban Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí que por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta, ¿de qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represa para juntar agua con la cual regar mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas, y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivían en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, y el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. De modo que me hice más poderoso que todos los que vinieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío, y no me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido, era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos, intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resultan de acuerdo a su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo.
Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Aquí estoy, rendido por tu majestad, cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Encontré el más inmenso amor por mí. Tu vida entregaste en el gran sacrificio. Tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Aquí estoy, rendido por tu amor que me das. Tu perdón me lleva a perdonar. Aquí estoy, sé que tu deseo soy, santo por gloria y poder. Encontré el más inmenso amor por mí. Tu vida entregaste en el gran sacrificio. Tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Y digo, majestad, majestad. Tu amor me cambia al habitar en presencia de tu majestad. Aquí estoy, aquí estoy. Buen día a todos, bienvenidos una vez más a este espacio que nos alegra poder compartirlo con vos, nos alegra poder buscar juntos a Dios. Y quiero contarte que nuestro anhelo y nuestro pedido diario es que Dios use este tiempo para hablar directamente a tu corazón. Ayer celebrábamos el Día de la Reforma. Conmemoramos que un 31 de octubre de 1517, Lutero enclavó en las puertas de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis. ¿Qué son las 95 tesis o qué es esta gran reforma? Es Lutero y otra serie de pensadores también de la época que se manifiestan contra la iglesia a decirles de alguna manera de qué manera se habían desviado,
de qué manera habían perdido el rumbo del propósito y del sentido de Dios. Ahí podemos ver de qué manera Dios utiliza el tiempo, las personas, los movimientos, también para restaurar su sentido, su visión y su propósito. La semana pasada hablamos del kintsugi de Dios, de qué manera Dios restaura nuestras vidas, de esas malas experiencias, de esas heridas y cómo Él nos fortalece en ese proceso de restauración. Y hoy quiero que tengas en mente y que pienses en esta idea simple, pero creo que esencial para nosotros. Es que Dios también quiere restaurar su sentido y su propósito en tu vida. Dios quiere restaurar en nosotros aquello que Él diseñó desde un principio para que podamos ver como Él ve. Mientras pensaba en esta idea, leíamos hoy más temprano en el libro de Eclesiastés de qué manera el sabio Salomón nos habla cómo él le buscaba el sentido a la vida. Todos en algún momento de la vida nos hicimos esta pregunta. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué tenemos para dar o qué tengo que hacer? ¿Cuál es el sentido? Es una pregunta existencial del ser humano por ser racional, por ser pensante. Y Dios viene a darnos respuesta. Dios dice que tiene un propósito para nosotros. Y nos preguntamos constantemente, ¿cuál es? ¿De qué se trata? Bueno, el sabio se estaba haciendo esta pregunta también. Y nos relata ahí en el capítulo 1 de Eclesiastés cómo él fue tanteando, fue buscando sentido a la vida. Lo primero que nos dice es, busqué conocimiento, busqué sabiduría, pero me di cuenta que era absurdo, me di cuenta que no me era suficiente. Entonces decidí dedicarme al vino, dice más adelante. Pero también me di cuenta que eso no me satisfacía, no me completaba. Así que más adelante nos va a decir, entonces me dediqué a los placeres de la vida. Me dediqué, dice el texto, que hasta se armó un Edén ahí lleno de mujeres para él, pero tampoco le fue suficiente. Así que me dije a mí mismo, voy a construir una gran casa. Y dice el relato que construyó una casa acá, otra de invierno, otra de verano, pero tampoco le fue suficiente. Así que se dedicó a los emprendimientos, hizo viñados y dedicó a vender muchos de sus productos, pero tampoco le fue suficiente. Ah, no, pero después dijo, y me dediqué a juntar mucho oro, mucha plata, pero tampoco me fue suficiente. Simplemente fue como correr tras el viento. De alguna manera, el sabio Salomón había perdido el sentido del propósito de Dios para su vida. Porque en el principio, Reyes capítulo 3 nos relata el llamado de Dios a Salomón. Dios lo llama a guiar a su pueblo. Él lo llama con el propósito, el sentido de guiar a su pueblo a buscar a Dios y a sostenerse delante de Dios. Salomón, al entender este llamado, y es la parte del relato que por lo general recordamos, es que cuando Dios le dice, ¿qué querés de mí? Salomón le dice, tu tarea, tu llamado a mi vida, tu propósito, me es muy difícil. Así que lo que yo te pido es sabiduría. Y a Dios le encanta la respuesta, porque descubre que él había entendido de verdad de qué se trataba. Entonces buscaba la ayuda de Dios para cumplirlo. Así que Dios le responde, no solo te voy a dar sabiduría, te voy a hacer el más sabio de los sabios, sino te voy a hacer más rico de los ricos, te voy a bendecir y prosperar en cada área de tu vida. Lo único que te pido es que te mantengas fiel a mí, que me sigas buscando y que guíes a tu pueblo a buscarme a mí, a serme fiel, a serme obediente. En algún momento de la historia y de la vida de Salomón hizo que perdiese, que se desviase del rumbo, porque Eclesiastés nos relata que él estaba buscando el sentido, pero todo era como correr tras el viento. No sabemos qué pasó, pero simplemente, como solemos decir, pasaron cosas que lo hizo perder el rumbo, perder el sentido. Mientras pensaba en esta búsqueda y en la historia de Salomón, me acordaba de una historia que leí hace un tiempo y trata sobre la construcción del Taj Mahal.
es un palacio espectacular ahí en la India, una construcción maravillosa, es parte de los íconos de las construcciones del ser humano. Pero recordaba que el relato de esta historia nos dice que la construcción la diseñó uno de los gobernantes que estaba tan entristecido porque había fallecido su mujer, que quería hacer esta obra extraordinaria para homenajear, para que todos recordasen a su mujer amada. Así que llamó a los mejores arquitectos, no escatimó en materiales, en dinero para destinar a esta obra, y comenzaron a construir este palacio extraordinario. Este gobernante tenía un principal interés en la simetría. El sarcófago tenía que estar en el centro del palacio y todo tenía que estar en perfecto equilibrio. Así que cada mañana iba a la obra, se presentaba al arquitecto y discutía qué era lo mejor que podían hacer para hacer de esta obra más extraordinaria y cómo podían seguir manteniendo ese equilibrio de manera perfecta. Cuando iba avanzando la obra, casi llegando al final de la obra, el arquitecto se acerca a este gobernante y le dice: necesito decirle algo. La obra está quedando extraordinaria, los avances son maravillosos, todo el mundo va a recordar esta obra y va a ser recordado en toda la historia. Pero necesito decirte algo. El sarcófago de su mujer, de su amada, rompe el equilibrio perfecto. Necesitamos llevarla a otro lugar, necesitamos llevarla a otra habitación y de esa manera esta obra va a ser perfecta, va a estar perfectamente equilibrada, va a tener perfecta simetría y todo el mundo va a hablar de ella. Así, de esa manera vamos a poder homenajear a tu amada de una manera espectacular. Como podrás deducir, al poco tiempo hemos perdido el sarcófago, el ataúd de la amada. El palacio está, la obra maestra extraordinario está, el Taj Mahal es real. Lo que ya no se sabe es dónde está el cuerpo de la homenajeada, dónde está el sarcófago de la homenajeada. Simplemente en el recorrido pasaron cosas. El propósito de este gobernante era homenajear y poner en el centro, que todos la viesen y todos recordasen a su mujer amada. Pero simplemente en el recorrido, el sentido, el rumbo, el propósito se fue perdiendo. De alguna manera es lo que le pasó a la iglesia y por eso Lutero y otros reformadores se presentan ante la iglesia llamando la atención, necesitando restaurar el sentido. De alguna manera Salomón también perdió el sentido y él mismo empieza a buscar para hallar de vuelta sentido a la vida, cuando él ya había escuchado la voz de Dios hablando. Pero del mismo modo nos encontramos con el texto de Efesios. Pablo es alguien que descubrió, entendió y conoció el llamado de Dios, el sentido de Dios, el propósito de Dios. En la semana en el estudio bíblico leíamos, y acompáñame ahí, a 1 Corintios capítulo 9, versículos, vamos a leer solo el 25 y 26, pero podríamos leer el texto entero, donde él dice que entiende cuál es el sentido, cuál es el propósito. Y de ese modo podemos tomar los elementos que nos presta para nosotros redescubrir y permitir que Dios restaure su sentido en nosotros. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, sino todo lo contrario. Sigo gobernando mi vida, mi cuerpo, para cumplir la meta a la cual fui llamado. ¡Wow! Me parece extraordinario que en medio de tanta incertidumbre del sentido de la vida, Pablo se nos presenta y nos dice, nosotros conocemos de qué se trata. Sigamos adelante. Y si hace falta, recuperemos, volvamos a la base, a la esencia del sentido y del propósito de Dios para nosotros. ¿Cuál es ese sentido? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es nuestro
propósito como hijos de Dios y cristianos. Bueno, hoy quería compartirte 5 muy rápidamente que tienen que ver con aquello para lo cual Dios nos llamó, para lo cual Dios nos creó a su imagen y semejanza. Ahora sí te animo a buscar en Efesios capítulo 1 que leíamos hoy para encontrarnos con esto que nos plantea Pablo. ¿Cuál es el sentido de los cristianos? ¿Por qué fuimos creados por Dios? Lo primero que sabemos y lo primero que nos dice es que fuimos creados para conocer a Dios de manera profunda, en todas sus dimensiones. Dice el versículo 4 y versículo 5, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. En amor, Dios te creó para que tengas acceso a Dios y lo puedas conocer como hijo amado, de manera profunda, en todas sus dimensiones y de maneras más profundas cada día en nuestras vidas. Lo segundo que Pablo nos dice que tiene que ver con nuestro sentido y propósito es ser agradecidos a Dios, es alabar a Dios, es honrar a Dios por la vida que nos dio, por el sentido de la vida, porque cada mañana nos volvemos a levantar. Fuimos llamados a adorar a Dios con nuestras vidas. Dice ahí el versículo 6, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado, para alabanza de su gloriosa gracia. El versículo 12, ahí lo puedes leer en tu casa, insiste, fuimos creados, herederos, para honrar a Dios, alabar a Dios con toda nuestra adoración y nuestra vida. En tercer lugar, fuimos creados con el sentido y el propósito de ser como Dios. Ahí en el capítulo 4 de Efesios, versículo 13, vamos a leer, hablando en el proceso de construcción y desarrollo de su iglesia, de sus hijos, dice, de este modo, Efesios capítulo 4, versículo 13, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¡Wow! Que se conforme a la plena estatura de Cristo. En tercer lugar, entonces, reconociendo, conociendo, alabando, agradeciendo a Dios, somos transformados hasta la plenitud de Cristo. Quienes tenemos dimensión de la plenitud de Cristo nos entendemos chiquitos, pero dice Pablo que Dios nos exhorta y nos da dones y nos capacita para instruirnos a ser unificados en la fe en Él hasta alcanzar la estatura de Cristo Jesús, nuestro Señor, en todo su abundante amor, en toda su abundante fidelidad y obediencia al Padre. De esta manera, eso quiere decir que no vamos a tener problemas, de que va a estar todo bien en nuestra vida, no, de ninguna manera. Sino que, como dice Romanos 8:28, Dios utiliza todas las circunstancias para quienes le aman, para transformarnos hasta alcanzar la imagen de Jesucristo. Llamados a ser luz como Él es luz en nosotros. Mira, dice Efesios capítulo 5, versículo 8 en adelante. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son la luz del Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. Llamados a ser amados para amar, para transmitir la luz de Dios, salir de la oscuridad para ser luz, transformándonos, pareciéndonos cada día más a Él. En cuarto lugar, el Señor nos llama a servirle para su propósito. El sentido de nosotros tiene que ver con servirle en su plan.
Dice ahí el versículo 9 y versículo 10 del capítulo 1. Él nos hizo conocer el misterio de la voluntad conforme al buen propósito que Él de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto los cielos como la tierra. Y dice ahí el capítulo 2, el versículo 10, dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En cuarto lugar, fuimos llamados, nuestro sentido y propósito tiene que ver con servir a Dios, servir a la humanidad, servir a la creación, para establecer su reino en la tierra, anunciando la maravillosa creación del Cristo resucitado que da vida, manifestando su amor, sirviendo según los propósitos de Dios. Tus capacidades, tus dones, las herramientas que Dios puso en tu vida son llamadas a cumplir sus propósitos. Aquel que estaba establecido de antemano, dice Pablo, y nosotros somos invitados a ser parte. Por último y en quinto lugar, somos llamados para vivir para Él. Dice ahí Efesios capítulo 6, versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor imperecedero. Es un amor que dura para siempre. Nosotros, como hijos de Dios, y como va a decir Efesios capítulo 1, versículo 13, versículo 14, fuimos sellados por la obra del Espíritu de Dios para vivir en la eternidad, en este tiempo y en el tiempo por venir. El llamado de Dios, el sentido de Dios, el propósito de Dios tiene que ver con un llamado eterno. Y nuestra fe se basa en la convicción de que la voz de Dios hablando a nosotros es real, tiene sentido. Insisto, el sentido es un sentido eterno. Y el llamado de Dios es un llamado a servirle, a vivir para Él cada día de nuestra vida. Nosotros nos preguntamos, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Qué tengo para dar? Y tiene que ver con mirar a Dios. Tiene que ver con conocer y buscar a Dios. Tiene que ver con honrar, alabar, servir a Dios y ser luz anunciando a este Dios que da vida. También sirviendo, amando, sirviendo a su creación, sirviendo a quienes nos rodean. Y por último, viviendo para Él en cada área de nuestras vidas. Yo hoy quiero invitarte, así como Lutero le llamó la atención a la iglesia diciendo, hey, deja que Dios restaure el sentido y el propósito en tu vida. Él quiere que vuelvas a ver con sus ojos, o Él quiere que sigas viendo con sus ojos. Él quiere capacitarte, quiere hablarte al oído y recordarte que Él es el que te llamó, que tiene valor, que tiene sentido. No te conformes con menos, porque dice Pablo que antes de la creación del mundo, Él ya pensó en vos para que seas parte de su plan. Abrazate hoy a Dios. Animate a decidir conocerlo más, honrarlo, agradecidos a la vida que Él nos dio. Animate a servir según sus planes, a ser parte. Porque el sabio Salomón intentó por todos los medios hallar sentido, pero se dio cuenta que no era suficiente. Y solo el recordar, el recuperar el llamado de Dios a su vida, le dio valor y le dio propósito. Que no nos pase como el gobernante que construyó una obra maravillosa en nuestras propias vidas, creyendo que quería honrar a alguien y después dejó de lado a quien tenía que honrar. Que nuestras vidas sea ese palacio espectacular, pero que sí se sostenga en el sentido de honrar, agradar y amar a Dios. El Señor nos ayude en su sentido y llamado para nosotros. Oramos.
Amado Dios Padre, hoy venimos, muchos de nosotros con muchas dudas, mucha incertidumbre, de vuelta en el porqué, en el sentido, en lo esencial de la vida. Pero también redescubrimos que vos nos das un valor diferente y lo queremos recuperar, nos queremos abrazar a Él. Yo hoy te pido, Espíritu de Dios, que selles tu amor en nuestras vidas y en la vida de cada uno de tus hijos y que avives, restaures, sanes nuestro llamado, nuestro sentido y nuestro propósito en esta vida. Sabemos que tu llamado es un llamado a lo eterno, que va más allá del día y la mañana, sino de tu creación eterna, y queremos nosotros vivirlo. Pero hoy que nos encontramos en medio de tantas dificultades, necesitamos que restaures, hoy Dios, tu sentido, tu visión y tu propósito en nuestras vidas. Háblanos con claridad. Dios, hoy bendecí a tu iglesia, bendecí a tus hijos, y Espíritu Santo de Dios, susurrá al oído que vos seguís hablando, seguís llamando, y por tu inmensa gracia seguimos siendo parte de tu propósito que está construido y creado de antes de la fundación del mundo. Te amamos, Jesús, y queremos, anhelamos honrarte en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y déjame decirte una última cosa. Quizá este tiempo es tiempo de volver a las bases, volver a la esencia, para poder contestar esa pregunta que todos nosotros tenemos. ¿Cuál es ese sentido, ese llamado, ese propósito puntual de mi vida? Déjame decirte que tiene que ver con este llamado a todos los creyentes. Y en la medida que transitamos esa esencialidad de mirar a Dios, es que nos va mostrando y nos va abriendo el panorama para descubrir qué hacer nosotros hoy, en el ahora, para ser parte de sus propósitos y de sus planes. No te olvides, los planes de Dios para tu vida son de bienestar, para darnos esperanza y sentido de manera abundante. El Señor te bendiga, el Señor te hable, el Señor te abrace, el Señor restaure su llamado, su propósito y su sentido en tu vida. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hacen ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame.
Gracias, Ezequiel, por haber compartido con todos nosotros la palabra de Dios. Como dije al principio, digo ahora y voy a repetir, y discúlpenme la insistencia, que esa palabra, escuchada, leída, cantada, orada, sea una realidad en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que descendió en Pentecostés, en el inicio de la iglesia, ese mismo Espíritu Santo es el que está hoy derramado en nuestras vidas. Ese mismo Espíritu Santo que nos da el conocimiento de Dios, de su amor, de su gracia, de su perdón. Y trae como consecuencia compartir, trae como consecuencia disfrutar con alegría y con sencillez de corazón. Ese es el desafío que les dejo en esta mañana. En un ratito va a haber un encuentro real, un encuentro entre las personas en el patio de nuestra iglesia. Pocas personas, porque tenemos que seguir el protocolo, pero va a ser un momento donde estoy seguro que vamos a disfrutar del amor, de la comunión entre nosotros. Y bueno, por último, quería compartir lo que hacemos en la semana, que lo van a ver al final, pero quería compartir especialmente lo del estudio bíblico que hacemos los miércoles, y estamos tratando un tema muy interesante que se llama disciplinas espirituales, muy apropiado para la comunidad de fe. Así que los desafío, los invitamos a que podamos compartir juntos el estudio bíblico. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro, que el Señor te dé su paz. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo que viene. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal